Buenos días, tardes, noches, alumnos, depende de cuando deciden mirar el video, así que en esta oportunidad, como ya les he anticipado por el audio que les había mandado de WhatsApp, la intencionalidad es tratar de hacer como una introducción general, una especie de resumen a lo que es la lingüística textual, que es justamente el nodo, el eje vertebrador de la unidad en sí misma. eh, Conjuntamente pensar sobre todo la tipología de Werlich, que es lo que es más significativo, que me parece más importante esta concepción teórica. Lógicamente que hubieron cambios a lo largo del tiempo, incluso en la década del 80, el 90, y creo que incluso podría pensarse que la lingüística textual tuvo un auge muy significativo desde la década del 70 hasta la fecha, podríamos decir que incluso sigue muy vigente, sobre todo en los talleres de escritura, se empieza a ligar con lo que sería como el cognitivismo en las corrientes teóricas pedagógicas, etcétera, ¿no? O sea, hoy en día, en la segunda década del siglo XXI, esto se discute bastante, se problematiza justamente los criterios de la lingüística textual y se plantean otras dinámicas de enseñanzas de las estructuras básicas de los textos y también de las estructuras básicas para producir textos y para interpretarlos, ¿no? Hoy en día la influencia sobre todo de la semiótica, pero también de la pragmática, de algún modo han hecho revisar los contenidos de la lingüística textual, que tuvo una posición muy hegemónica durante muchísimo tiempo, ¿no? Es necesario primero mencionar esto, porque si bien nosotros vamos a centrarnos en la lingüística textual, es necesario reconocer de que hoy la lingüística textual en estos tiempos pierde un poco de terreno, aunque continúa vigente en manuales, en talleres, como decíamos, ¿no? Con ciertos conceptos básicos como las macroreglas, como las tipologías textuales, etcétera, ¿no? O la gramática del texto, que también tuvo una incidencia muy fuerte en la década del 60, 70, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces hay una cuestión interesante para revisar, porque me parece que más allá de que haya una sensación de repliegue con la lingüística textual, los conceptos siguen siendo operativos y siguen siendo útiles y siguen siendo conceptos válidos para ponernos a discutir acerca del alcance y las posibilidades que nos brindan en los tiempos contemporáneos la lingüística textual, ¿no? Eh, Obviamente que tengo que hacer una revisión del programa en sí mismo, ¿no? O sea, pensar en este nodo conceptual después de lo que hemos avanzado va a sonar como un poco extraño y como raro en cierto sentido, ¿no? Pero eso prefiero charlarlo con ustedes vía Zoom y poder intercambiar opiniones desde otra perspectiva que tienen que ver con decisiones pedagógicas más bien, ¿no? Así que hoy vamos a centrarnos en eso, ¿no? En la lingüística textual, que es lo que me preocupa, ¿no? Les decía entonces que bueno, que pese a muchos años de auge, hoy está sufriendo un cierto repliegue y una revisión de los contenidos en los programas de estudio, sobre todo en los programas de los talleres de escritura, de comprensión y producción de texto, etcétera. O sea, de esos conceptos que fueron como fundacionales del arte de escribir, del arte de pensar con cohesión y coherencia los textos, etcétera. Hoy en día están siendo revisados a la luz de nuevos paradigmas y nuevas visiones teóricas, ¿no? Bien, primeramente hay que decir que concuerdo con Ciaspucio en algo fundamental. El arte de clasificar es inherente al género humano. O sea, nosotros como Homo sapiens, para sistematizar nuestra experiencia con el mundo, lo que hacemos es clasificar cosas. Clasificamos relaciones, clasificamos personas, clasificamos estereotipos, clasificamos vestimentas, colores, etcétera. O sea, la variada gama con la cual nosotros filtramos la relación que tenemos con el mundo está basado en parámetros clasificatorios. Lógicamente que nosotros analizamos la situación en el contexto determinado y en una situación concreta, y vemos que en realidad las circunstancias pueden ser muchísimo más ambiguas, que las cosas no son tan claras como parecen o como nos figuramos en nuestra mente, sino que hay un montón de matices y de grises que dependen específicamente de esa situación en la cual se desarrollan las problemáticas, sobre todo problemáticas del discurso, pero problemáticas que nosotros decíamos se relacionan o empiezan a tejer vasos conectores con la cultura, con la sociedad, con las políticas de relaciones humanas, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Entonces,
es lógico que en épocas de auge del estructuralismo haya existido una necesidad de clasificar, digamos, ¿no? Y esta necesidad es la que retoma la posta la lingüística textual, basada sobre todo con dos corrientes que le son afines, que es el estructuralismo de De Saussure y la gramática transformativa de Chomsky, ¿no? O sea, buscando como tipologías de alguna manera universales, si pensamos en Chomsky, que clasifiquen todos los tipos de textos. Esto se emparenta, o podríamos decirse, se relaciona con muchísimas corrientes del pensamiento, sobre todo con el estructuralismo en la década del 60, pero también fíjense en la teoría literaria, con el afán de clasificar los elementos fundamentales de que debe tener un relato. Piensen en Propp, por ejemplo, los que conocen las secuencias básicas que debe tener todo relato: introducción, complicación, resolución, evaluación y moraleja, ¿no? Esa estructura que Propp analiza en el cuento popular, pensando como una estructura universal en la cual se podrían incluir todo tipo de relatos, ¿no? Entonces, lógicamente que era esta cuestión de la clasificación estaba por caer, por decirlo de alguna manera, estaba por suceder, y era lógico que ese proceso lo cumpla cierta rama de la lingüística, y en este caso va a retomar la posta la lingüística textual. Ahora bien, como decíamos, el arte de clasificar es inherente al género humano, ¿no? Les decía esto porque los intentos de clasificación no es que hayan sido completamente innovadores en la lingüística textual, sino que a lo largo del tiempo, en la historia de la humanidad, han habido muchos procesos de clasificación, ¿no? Y de distinción de determinadas estructuras discursivas, de clases sociales, de etnias, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Y así sucesivamente, ¿no? Donde se establecen jerarquizaciones y se intenta mirar una especie de sistema como universal. O sea, los primeros filósofos, por ejemplo, se preguntaran cuál es la materia con la cual está construido todo el universo. Ahí están todos los presocráticos, por ejemplo. O sea, son preguntas que de alguna manera el ser humano siempre se ha hecho. Y si tenemos que ver las primeras tipologías textuales, sin lugar a dudas, tenemos que ir a Aristóteles. O sea, casi todo nuestro pensamiento contemporáneo parte de la filosofía griega, y Aristóteles es uno de los pilares, digamos, con los cuales nosotros construimos, como occidentales, quiero decir, nuestra perspectiva del mundo, ¿no? Entonces hay un libro muy fundamental de Aristóteles que se llama Poética, es un libro chiquito, pero muy interesante, el cual fue leído de una manera errónea durante muchísimo tiempo, pero fue retomado en la segunda mitad del siglo XX, y a la luz de nuevas relecturas se descubrieron ciertas cosas, porque lo que hace Aristóteles en ese libro básicamente es una reflexión filosófica y no una prescripción de reglas que deben cumplirse rajatabla, ¿no? Entonces, ese leve desliz ha hecho que pensadores como Paul Ricoeur, por ejemplo, vuelvan a Aristóteles para intentar postular problemáticas de las narraciones y problemáticas en torno a la temporalidad, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero no quiero irme de la línea que estoy intentando trazar, ¿no? En la primera tipología, sin lugar a dudas, la tenemos en Poética de Aristóteles, en la cual este clasifica según los géneros precisamente del drama, entre lírico, drama o épica o epopeya, por ejemplo, y se basa en tres criterios generales, que son los medios, los modos y el objeto en sí, ¿no? Los medios son los medios utilizados precisamente de ese relato en sí mismo, los modos son de qué manera se distribuyen esos elementos para que ese relato tenga sentido, ¿no? Y el objeto sería la temática básica. Lógicamente que nosotros vemos que una tragedia tendría un objeto muy diferente, por ejemplo, que una comedia, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Simplemente para que tengamos una idea. Lamentablemente no nos vemos en el Zoom, entonces no sé si debo ampliar esta información o dejarla ahí. Por el momento la dejo ahí, ¿no? Pero la clasificación está en Poética, en Aristóteles, pero también está en un libro posterior, que es Retórica, en la cual sistematiza de alguna manera cuáles son los elementos del discurso, ¿no? Hay que nombrar también el pensador ruso fundamental, que nosotros vamos a detenernos muy exhaustivamente en él, que es Mijail Bastín, que alrededor por lo menos entre el 20 y el 30 elabora un texto que se llama El problema de los géneros discursivos, en la cual reflexiona precisamente sobre estas estructuras genéricas, ¿no? Los elementos que se producen en circunstancias típicas, ¿no? Unidades relativamente estables, habla Bastín, ¿no? Este gran problema
filosófico, social y cultural que plantea Bastián. O sea, Bastián, eso es lo que tiene de curioso, ¿no? Que por eso nosotros lo traemos a colación. Este, Parece un autor contemporáneo. O sea, nosotros leemos a Bastián hoy en día y nos suena como si estuviese hablando en el presente, ¿no? Y sin embargo escribió esto hace casi 100 años. Entonces hay una cuestión interesante porque la lingüística textual va a reconocer ciertos aportes de Bastián, pero hay ciertos elementos o ciertas reflexiones de Bastián que van a ir más para la semiótica que para la lingüística textual. Pero la noción de género discursivo es un elemento básico para reconocer las estructuras básicas, justamente valga la redundancia de los textos, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que busca la gramática textual es reconocer los patrones y generar tipos y formas para clasificar los relatos. O sea, serían estructuras dominantes, podríamos decir, en un sistema jerárquico, dominantes que permiten observar cómo operan los enunciados o los discursos de acuerdo con las diferentes situaciones comunicativas. Acá tenemos también una cuestión, ¿no? La gramática del texto, por ejemplo, que sería una rama de la lingüística textual, se va a ocupar únicamente del texto. En cambio, la lingüística textual pensada de un modo más general y desde ciertos autores la va a pensar desde un punto de vista más comunicativo, cómo se comunican estas, eh, estas estructuras, y al comunicarse estas estructuras lógicamente que tienen determinadas funciones sociales, ¿no? Y ahí entraría todo el aparato de la comunicación que ustedes ya lo han mencionado, lo han hablado, a partir de Shannon y Weaver, de Jacobson, etcétera, pero después de Quebrato Orecchioni más adelante, que es contemporánea nuestra, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí con el género discursivo que es interesante tener en cuenta, ¿no? No obstante, la lingüística textual, como bien dice Saspucio, ha pasado o ha atravesado diferentes problemáticas a lo largo del tiempo. La primera problemática es la ambigüedad terminológica, ¿no? Este, Esto, diferentes posturas de diferentes autores han discutido cuáles son los términos correctos o cuáles son la terminología empleada dentro de la lingüística textual, porque evidentemente que es una disciplina que también se empieza a conectar con la gramática, pero también se empieza a conectar con la sociología o con la comunicación, podríamos decir, etcétera, ¿no? La otra cuestión es que los modelos o los sistemas teórico-metodológicos no han sido satisfactorios para muchos investigadores. Es decir, eh, el sistema en sí no puede ser pensado, y esto parece una obviedad decirlo y a ustedes les va a sonar muy del sentido común, pero es así. O sea, el investigador debe crear su propia metodología y su propio sistema de investigación. O sea, por más allá que haya paradigmas o posiciones ideológicas y políticas en la cual un determinado investigador se posicione para investigar acerca de una temática social, pensamos por caso, ¿no? O textual, si hablamos de la lingüística textual, con respecto a ciertos textos, hay una cuestión metodológica que ha ido como reescribiéndose a lo largo del tiempo, a partir de la década del 60 para acá, justamente que ha corrido mucha agua debajo del puente, aunque se Aspucio pone como en el eje del tiempo de la década del 70 la gramática del texto como la fundadora de esta línea de lo que sería la lingüística textual, ¿no? Entonces van a aparecer algunas cuestiones ahí a tener en cuenta. La primera es la distinción que hace Gumbrach entre el discurso y la historia. Acá hay una posición importante de tipología y de clasificación. Decíamos género discursivo Bastián anteriormente, pero sin embargo una lectura permanente a lo largo del tiempo, incluso muy contemporáneo nosotros. Pero Bastián escribe El problema de los géneros discursivos en 1929, si no me equivoco, no quiero fallar, por eso digo entre el 20 y el 30 más o menos, ¿no? Entonces hay una cuestión acá del discurso y de la historia, porque el discurso para Gumbrach, por ejemplo, se clasifica entre una forma de un yo y un tú, que son los enunciadores que operan dentro de las líneas de argumentación. En cambio, la historia, por ejemplo, hay una tercera persona. Fíjense en los relatos de los manuales escolares, por ejemplo, en la cual la historia no es narrada desde la posición de un enunciador determinado, sino que es narrada de una manera general, de una manera objetiva, así como son los relatos, por ejemplo, de las ciencias naturales, ¿no? No hay un sujeto, no hay un yo
que postula una relación con un tú, por ejemplo, que es lo que sería el discurso, ¿no? En esta polémica, en esta... Entonces, Gumbrach, haciendo una relectura de la situación de comunicación de Benveniste específicamente, lo que hace es este aporte que es significativo. Otra cuestión también importante a tener en cuenta en la lingüística textual es el tema de la oralidad y la escritura. Grandes problemáticas se tejieron en torno a estas dimensiones. No obstante, el estudio de la oralidad en cuanto a lo lingüístico en sí va a tener que esperar bastante tiempo. Recién a partir de la década del 80 con los textos, con el texto fundador de Walter Onck, en el texto que se llama precisamente Oralidad y Escritura, más específicamente algunas psicodinámicas de la oralidad, en la cual salen a estudios lingüísticos que van a empezar a tener en cuenta de alguna manera la oralidad como fuente capital de los estudios y no únicamente los escritos, porque acá es muy discutible y es muy problemática, podríamos decir, la noción de texto. ¿Qué es un texto? ¿Es un texto? ¿Es únicamente es algo escrito? ¿Es algo que leo específicamente? ¿O un texto es un sentido mucho más amplio, semiótico si ustedes quieren, ¿no? Que se puede leer, por ejemplo, en los textos de la cultura como una conversación, que podría ser considerado un texto de la cultura, ¿no? O las señales de tránsito podrían ser un texto de la cultura o no, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay una discusión en cuanto a la significación precisamente de texto, pero en cierto momento también estas tipologías intentan pensar no solamente en lo escrito, sino también en lo oral, ¿no? Como nosotros como hablantes, y es lo que de alguna manera hace Wellrich también, ¿no? Estaba por decir Wenrich, pero Wenrich ya saben que es otra persona. Eh, Bien, la otra cuestión también, y a partir de los estudios pioneros de Jacobson, es si la lingüística textual se va a ocupar de lo teórico o se va a ocupar también de lo poético, ¿no? Ahí hay una cuestión interesante a tener en cuenta. Y recuerdan ese famoso texto de Jacobson en el cual hablaba de la función poética y de las diferentes funciones que tienen las líneas de comunicación, ¿no? Entonces aquí justamente tenemos estas dos dimensiones jugando y operando entre sí, podríamos decir, ¿no? Eh, la lingüística textual que va a operar en las relaciones entre un emisor y un receptor, o sea, en las funciones comunicativas, lógicamente que va a ser subsidiaria de las posiciones pioneras de la filosofía del lenguaje de Austin y Searle. Recuerdan, ¿no? O sea, ya leyeron esto para el parcial, más o menos tienen una idea de los actos de habla. Aquí va a estar Brinker, que va a pensar la lingüística textual desde su función comunicativa, ¿no? Si va a haber situaciones convencionales y típicas, pero estas funciones precisamente convencionales y típicas de todo textos en realidad están en vinculación con un contexto de enunciación determinado y cumplen una determinada función. Por ejemplo, una instrucción militar. Por ejemplo, una carta, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertos indicadores que va a hablar Brinker, que son indicadores de la función textual, que nosotros en un marco genérico, o sea, el lector ya que ha recorrido diferentes textos de la cultura va generando tipos de hipótesis para poder comprender ese mensaje, ¿no? Ustedes, fíjense, por ejemplo, los indicadores textuales, los cuentos infantiles, cómo comienzan, había una vez, etcétera, ¿no? O sea, hay tipos de comenzar, hay tipos de conclusividad, cómo se termina estos tipos de estructuras típicas que tendría un cuento, por ejemplo, pero que tipos de estructuras que también tendría un discurso frente a la Cámara de Representantes, una exposición oral en una clase, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde vamos y ahí es donde nos acercamos a las famosas tipologías de Wellrich, que la habrán escuchado muchos, ¿no? Que básicamente son cinco: descriptiva, narrativa, expositiva, argumentativa e instructiva. Son las cinco posibilidades de lecturas. Lógicamente, lo que tiene interesante Wellrich es que estas estructuras juegan con a ver, ¿cómo decirlo? Con un eje, con un nodo que es dominante. Si ustedes miran, por ejemplo, un cuento o una novela, van a darse cuenta que hay muchas estructuras interactuando entre sí. Y puede haber argumentación, por ejemplo.
Recuerdo ese famoso texto de Parrett que se llama Contar específicamente, ¿no? En la cual el planteo básico, el planteo general de Parrett específicamente es que en la argumentación hay narración y en la narración hay argumentación al mismo tiempo. Toma varios ejemplos de Platón, por ejemplo, en la cual se está supuestamente discutiendo o argumentando un sistema filosófico, pero esta argumentación es narrativa, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, lo que pensamos de la cultura occidental, de que solamente los textos teóricos son argumentativos y los textos lúdicos, artísticos son narrativos, en realidad esto no es tan cierto de la perspectiva de Parrett. Si tenemos tiempo vamos a poder leer este texto, pero por ahora es una incertidumbre en cuanto a la conectividad y todas esas cosas, ¿no? Entonces, vayamos a esa tipología básica, ¿no? Lo que tiene Werlich interesante es que esto eh, parte de la cotidianidad, de la vida cotidiana en sí misma. No es una lingüística textual únicamente de estructuras literarias, etcétera. Por supuesto que puede haber una rama de eso, ¿no? Pero Werlich está pensando más bien de un modo general y está pensando más bien en textos cotidianos, ¿no? La primera clasificación, que es importante tenerlo en cuenta, que es la que va a realizar entre ficción y no ficción. Es una problemática muy interesante que nosotros a la luz de Riquet precisamente podríamos discutir largamente esto de ficción o no ficción, ¿no? Si los elementos de las narraciones ficcionales no están en los textos históricos, en los manuales históricos y así sucesivamente, podríamos, pero eso lo voy a dejar más para el Zoom, ¿no? Pero lo primero que piensan esto y esta clasificación es importante, porque esto va a permitir ciertos parámetros y ciertas lecturas y ciertas cuestiones que tienen que ver este, con cuestiones de orden semántica y sintáctica y que se relacionan con la coherencia y la completud de lo que sería del texto, ¿no? Semántico me refiero a que determinados tipos de textos tienen un determinado tipo de campo semántico. Esto como lectores es rápido, es fácil reconocer. Si uno agarra, por ejemplo, un texto de Saussure, hay un campo semántico con ciertas palabras claves. Si uno agarra un texto de Austin, también proviene de otra línea epistemológica, podríamos decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, los textos se abren y se cierran para Woolrich mediante a señales y mediante tipos de secuencias que son dominantes y que marcan precisamente el tipo de texto del cual estamos hablando. La descriptiva para Woolrich se localiza en el tiempo y en el espacio. La narrativa, que es la segunda función, en cambio, tiene que ver con los cambios en el orden temporal, ¿no? Y con las modificaciones a partir de las funciones que hacen los actantes y los actores en un relato determinado, ¿no? La tercera función es expositiva y tiene que ver con una marca conceptual y marca una cierta distancia del hablante con los fenómenos que está relatando. Es una descripción de fenómenos básicamente la expositiva. Cuando uno está explicando un concepto, en este caso por ejemplo estaríamos en una exposición. No sería una exposición dialogada, lamentablemente, ¿no? La argumentativa, en cambio, crean las relaciones entre los campos. La función argumentativa es una función más compleja, precisamente porque puede utilizar la narración, puede apoyarse en una cierta exposición cuando está explicando un concepto para tratar de señalar la posición del hablante frente a un determinado conflicto. Es una toma de postura frente a un otro. Es una contestación, o sea, la argumentación parte de ahí. Por eso la argumentación es como, yo diría, la posibilidad de establecer cohesiones entre las otras dimensiones, ¿no? Entre la dimensión descriptiva, narrativa, etcétera, ¿no? Relaciones entre conceptos y acciones es de la manera que aparece o funciona lo argumentativo en sí mismo. La instructiva no conviene hablarlo demasiado porque ustedes basta mirar una receta para darse cuenta de qué se trata o una orden militar, estaríamos ya en esa dimensión que puede haber dentro de un relato en sí mismo, ¿no? Que es lo que quería justamente discutir con ustedes a partir del texto del tío Facundo. Ojalá que lo puedan leer y ojalá que podamos desarrollar esta problemática en base precisamente a la gramática textual. Eso por ahora. Avanzo después con Van Dijk un poquito más adelante.